Ahora sí, amigos de Cine Garage, llegó el momento del estreno de los Juegos del Hambre o de Hunger Games, una película que obviamente ha causado mucha expectativa por muchísimas razones, ¿no? De entrada porque muchos están, por efectos de la propia mercadotecnia de la película, ya le están enfrentando a la cosa esta llamada Crepúsculo, que es curiosamente la propuesta contraria a los Juegos del Hombre, no porque estén contando una historia o la misma historia de manera distinta, sino porque aquella, queriéndole vender a la gente la idea de un encuentro amoroso o de la pérdida de la virginidad o de la primera experiencia, de lo que ustedes quieran, a la hora de prometer y prometer y prometer y no dejar que ocurra nada, se convierte en una propuesta ultra conservadora que a mí no me deja nada satisfecho. Esta no es que sea una película completamente libertaria, ni liberal, ni nada por el estilo, pero sí es, digamos, una película mucho más inteligente, que está vendiendo una historia muchísimo más real, incluso siendo ciencia ficción, justo ahí donde están sus valores, y que por otro lado toma a su público, que es el público adolescente, muy en serio. Ahora, antes de que me empiecen a apedrear, a la hora de decir que se trata de cine adolescente, no estoy hablando mal de la película. Simplemente estoy enfocando el público al que la propia película ya le quiere hablar para tratar de entender sus valores, ¿no? El cine infantil no es menor al drama de festival, simplemente son cines diferentes y este es cine para adolescentes y justo la historia que está contando está pensada, dedicada y elaborada para los adolescentes, lo cual me hace pensar, creer y prácticamente confirmar después de haberla visto que le va a llegar a esta gente de manera muy directa. La historia es muy sencilla. Es un país en el futuro no muy lejano que se ha convertido o está dominado por un sistema completamente totalitario en donde las corporaciones y la política están muy inmersas una dentro de la otra, buscando sus propios beneficios y olvidando, por supuesto, lo que un gobernante, por definición, debería hacer, que es velar por el bien de sus gobernados. El país está dividido en 12 distritos, cada uno de ellos se dedica a producir cosas diferentes. Unos son mineros, como el caso del personaje de Jennifer Lawrence, otros producirán oro, agua, energía nuclear, lo que ustedes quieran. Este estado totalitario, que a su vez está completamente hermanado con las empresas y con los medios de comunicación, cualquier semejanza con la realidad no creo que sea una mera coincidencia, tiene por supuesto que justificar ante sus gobernados un sistema de gobierno tan absurdo, tan mal logrado y tan mal enfocado hacia sus gobernados, y para ello, como todos los estados lo han hecho, instaura una serie de, yo les podría llamar como guerras floridas, ¿no? Un poco lo que hacían los aztecas, que también era un estado totalitario, un poco lo que hace Estados Unidos bajo el régimen de Bush, que estuvo a nada de ser un estado totalitario, es inventarse guerras, ¿no? Y tratar de justificar con este tipo de situaciones absurdas un sistema político que no tiene no tiene dónde sostenerse por ningún lado. Entonces, estas guerras lo que hace es enfrentar a representantes de cada uno de estos distritos para que solamente uno de ellos sobreviva. ¿Por qué lo hacen y cómo es que este estado se justifica a partir de estos juegos? Se los explica la misma película. Lo interesante es que a partir de esta historia y del personaje femenino, una vez más, un personaje femenino en el centro, interpretado por Jennifer Lawrence, que además lo hace muy bien, la película habla justo de lo que los adolescentes quieren hablar cuando tienen entre 12 y 16, 17, si es que se tardan mucho en darse cuenta de las cosas, como yo mismo me di cuenta muy tarde, ¿no? Este enfrentamiento de la individualidad adolescente, de la nueva individualidad, ante un mundo que le es completamente hostil, ajeno y que cree que no lo aprecian lo suficiente. Es decir, esta soledad que se siente en la adolescencia, esta falta de comprensión, este decir las cosas y creer que los demás no nos están entendiendo, todo está reflejado en la película. Esta necesidad de reforzar la individualidad está reforzada en la película, incluso de manera muy directa. El personaje de Lenny Kravitz, el único consejo que alcanza a darle a Jennifer Lawrence, que va a combatir en estos Juegos del Hambre, es decirle, tú lo único que tienes que hacer es ser tú misma, ¿no? Que es un poco lo que el mismo adolescente se dice una y otra vez. La película está contando el proceso de crecimiento, el proceso de choque entre el adolescente y el resto del mundo y ver cómo se tienen que acoplar unos a los otros. Por el otro lado, les está hablando de todos estos temas, incluida la sexualidad, incluido
el hecho de tener que demostrarle a otros adolescentes lo que uno puede o no puede hacer y de darse valor a partir de sus propias capacidades, está contado además con un tema muy directo, muy directamente relacionado con este público, que es el reality show. Prácticamente las edades que les acabo de mencionar, de los 12 a los 17, todos han crecido con reality shows en la televisión y creen que es la manera natural o única de hacer televisión. Y pues bueno, lo que estamos observando en la película es en realidad la elaboración de un reality show ultra violento. Y a partir de ahí nos hace reflexionar también de lo que los medios de comunicación actuales, reales y existentes, le están contando a su mismo público adolescente a través de los temas que están tratando. Lo cual me hace todavía más interesarme en el tema de la película. Insisto, está muy bien elaborada, está muy bien planteada. Yo pensé mucho en la película Rollerball, que es, digamos, una especie de lo mismo, pero para un público poquito más adulto. Hablo de la película del 75 de Norman Jewison. Yo creo que valdría la pena revisarla antes o después de ver Los Juegos del Hambre. Pensé mucho en Fahrenheit 451 de François Truffaut, no porque las dos vengan de una novela de ciencia ficción, se hayan convertido en película. No quiero para nada comparar ni la novela de Susan Collins ni la película de François Truffaut con Los Juegos del Hambre entre sí. Simplemente estoy diciendo que plantean una situación parecida y están contando una historia que en otras circunstancias hubiera resultado completamente absurda. Por un lado, el desmoronamiento moral de una sociedad y cómo un individuo lo observa sin poder hacer prácticamente nada, que es el caso de Fahrenheit 451, y por el otro lado, pues, insisto, toda esta serie de preguntas que los adolescentes tienen hasta el mundo, que de no haberse contado en el terreno de la ciencia ficción, cualquiera de las dos películas, habrían resultado completamente absurdas. Aquí usan la ciencia ficción como un medio para narrar esta historia y yo creo que alcanzan su objetivo de una manera bastante divertida, bastante interesante. Y hablando de la parte divertida, ya para no alargarme mucho, el soundtrack de The Hunger Games a mí me dejó realmente alucinado, siendo tan pop y siendo tan gringo, porque un poco lo que están haciendo es esa referencia a los estados totalitarios de Estados Unidos, incluido el de Bush. Es un soundtrack que se mece muchísimo entre el country y el pop, pues un poco más oscuro de Estados Unidos, y encontramos nombres como Taylor Swift, que es completamente pop, pero por el otro lado está el señor T-Bone Burnett haciendo varias letras, haciendo la música de la película, un gran productor, trabajó con Bob Dylan. La gente que lo conoce sabrá del valor del señor T-Bone Burnett. Tenemos a Arcade Fire, tenemos a Neko Case, tenemos a Kid Cudi, tenemos pues prácticamente a The Civil Wars completo, a Joy Williams y a John Paul White haciendo la música para darle esta ambientación retrofuturista, porque un poco la película también lo es, y muy local a lo que se está contando. Yo creo que es muy buen ejercicio del señor Gary Rose, se los quiero recomendar, especialmente si les gusta la figura del héroe solitario. El personaje de Jennifer Lawrence lo es muy Rambo, por el otro lado es muy vengador también, es una persona, por supuesto, adelantada a su tiempo, que en este caso la hace una persona mucho más inteligente que cualquier otra propuesta de Crepúsculo. Y me gusta mucho, ¿no?, que siendo la vengadora, que siendo la que toma las riendas y quiere llevar el control, en lugar de coger un fusil, que sería la representación fálica del poder, lo que hace es encontrar un arco y empezar a utilizarlo. Es decir, incluso en este tipo de pequeñas metáforas hay muchos valores dentro de la película, dentro de la historia. La película llegaría a ser un poco menor en ciertos instantes, pero eso no le quita ningún mérito. Se las quiero recomendar bastante, ya la disfrutarán, ya vendrán a dejar sus comentarios. Saludos, Los Juegos del Hambre.